Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes en este video en el cual vamos a hablar del escritor argentino Jorge Luis Borges. Nació este autor en Argentina, como ya está dicho, en 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, en 1986. Fue hijo de Jorge Borges Haslam y Leonor Acevedo. Era hijo de una familia que descendía de soldados que lucharon en la independencia. Por lo tanto, una familia de tradición militar que fue rota por el padre de Borges, Jorge Borges Haslam, que se ganó la vida como profesor de psicología e inglés. Por la tradición antes dicha, Borges sentía gran admiración por los militares, profesión a la que no pudo dedicarse por sus problemas visuales, que también afectaron a su padre. El padre de Borges perdió la visión y su trabajo y con su familia se trasladó a Europa en el momento en que estallaba la Primera Guerra Mundial. Se radicaron en Suiza y posteriormente regresan a la Argentina radicándose en Buenos Aires. El niño Borges aprendió tempranamente el inglés de su abuela paterna y uno de sus primeros trabajos fue una traducción del Príncipe Feliz de Oscar Wilde. Siendo muy joven, a temprana edad, un niño aún, le manifestó a sus padres su intención de convertirse en escritor. A la muerte de su padre, sus grandes apoyos van a ser su madre y su hermana Nora. Borges era un hombre más bien introvertido, tímido, que contrajo un inesperado matrimonio con su amiga de juventud, Elsa Astete Millán. Este matrimonio terminó en un rotundo fracaso y mucho más tarde, ya octogenario, Borges se casa con su secretaria, María Kodama, una mujer mucho más joven que él, y la nombra su heredera universal. Durante el peronismo, Borges tuvo grandes dificultades. De hecho, su madre y hermana estuvieron encarceladas. Más tarde también un gobierno peronista lo va a privar de su cargo como director de la Biblioteca Nacional. Cuando el gobierno es derribado por la dictadura de Jorge Rafael Videla, Borges comete el error de aplaudir, de aclamar esa dictadura. Sin embargo, acompaña a Ernesto Sábato para entrevistarse con el dictador y averiguar sobre el destino de escritores desaparecidos. Más tarde, Borges comete un nuevo error al viajar a Chile para saludar al dictador Augusto Pinochet. Un diario de Santiago publicó la foto de Borges saludando al dictador con un titular que decía: "El día que Borges perdió el Nobel". Efectivamente, ya un jurado sueco había declarado mucho tiempo antes que por su ideario político Borges nunca recibiría este premio, este galardón tan apreciado por muchos escritores. Borges fue ensayista, prologuista, escribió artículos, poemas y cuentos. Fue un estudioso de literaturas occidentales y orientales.
Admirador de las letras inglesas, indagó también en los mitos nórdicos y en la tradición literaria china, los viejos cuentos chinos. La poesía de Borges no tiene la calidad de sus cuentos, más bien parecen esbozos de futuros relatos. Es en el cuento donde Borges alcanza su cima literaria y estética. La prosa de Borges es una prosa intrincada que no coge sucesos y personajes de la vida, sino de las enciclopedias y las estanterías de las bibliotecas. Es un escritor de los libros, por los libros y para los libros. Si comparáramos a Borges con Hemingway, notaríamos diferencias enormes, ya que mientras la prosa de Borges arranca de las bibliotecas, la de Hemingway está empapada de la vida. Tal vez Borges se habría entendido mucho mejor con Euclides que con otros escritores, ya que su prosa está llena de simetrías, geometrías fantásticas, teologías y metafísicas, y juegos de espejos y sombras chinescas, con las que el autor compone una suerte de mitología literaria y algebraica. Esto lo pueden comprobar quienes lean con atención sus cuentos, agrupados en diversos volúmenes. También Borges escribió libros con otros autores, así con su gran amigo Adolfo Bioy Casares. Usó un seudónimo que los escondía a ambos, H. Bustos Domecq, con el cual escribieron relatos, entre comillas, a dos manos. También escribió una famosa antología del cuento fantástico con el mismo Bioy Casares y Silvina Ocampo, una de las dos famosas hermanas Ocampo, Victoria y Silvina Ocampo, también escritoras. Silvina, esposa de Adolfo Bioy Casares. También escribió textos con María Kodama. Entre los cuentos más famosos de Borges podemos mencionar Hombre de la esquina rosada, La intrusa, Emma Suns, El Sur, El Aleph, El milagro secreto, Sendero de jardines que se bifurcan, Funes el memorioso, El impostor inverosímil, Tom Castro, Ulrica y muchos otros que muestran su perfección en el arte del relato breve. Así, por ejemplo, su cuento Hombre de la esquina rosada podría calificarse como una milonga policial. La intrusa es la historia de un triángulo amoroso en que dos hermanos comparten la misma mujer que con silenciosa resignación marcha a su desgracia. Emma Suns es la historia de una venganza. Siempre todos estos relatos escritos con el singular estilo de Borges, lleno de adjetivaciones, metáforas y figuras que intentan sumirnos en su mundo fantástico. Me voy a detener con más detalle en un par de cuentos que me parecen muy significativos. Veamos, por ejemplo, Funes el memorioso. Es la historia de un muchacho de campo, un peón humilde, cuya principal virtud es adivinar la hora con certeza sin siquiera mirar el cielo. Mientras Borges está en el campo, con uno de sus primos, conoce a Funes. Se llamaba en realidad Irineo Funes. Y el narrador lo va a llamar el cronométrico Funes por esta cualidad.
de acertar la hora. Funes sufre un accidente a caballo que lo deja tullido, pero al mismo tiempo desata en su cerebro una memoria prodigiosa, extraordinaria. Una memoria tan grande que le impide pensar porque no puede olvidar. Todo lo que Funes ve y oye es procesado en su cerebro como una fantástica enciclopedia donde todo está reunido con una claridad y precisión de detalles que sería insoportable para un sujeto normal. Lo extraordinario es que este hombre humilde aprende, por ejemplo, idiomas tan complejos como el griego y el latín en pocos minutos, viendo tan solo un diccionario, y es capaz de repetir párrafos completos de obras clásicas. Funes muere joven después de protagonizar esta suerte de epopeya fantástica. Aquí hay un hecho curioso. Los neurólogos han registrado este tipo de fenómenos. Así, por ejemplo, el neurocientífico judío inglés Oliver Sacks, en uno de sus libros, registra el caso de un paciente de él que, habiendo recibido un rayo que lo tuvo al borde de la muerte, se recupera y adquiere una prodigiosa virtud musical que lo lleva a interpretar a Chopin al piano como un maestro, pese que antes nunca había manifestado ningún talento musical. Pareciera que en la vida real, a través de ciertas enfermedades o golpes en el cráneo, suelen despertarse ciertas áreas del cerebro que producen estos fenómenos, y esto lo refleja Borges en este magnífico cuento Funes el Memorioso. Otro de los cuentos muy llamativos de Borges y que da título también a uno de sus libros más conocidos es El Aleph. El Aleph tiene, digamos, tres grandes protagonistas humanos: Beatriz Viterbo, el propio Borges y Carlos Argentino Daneri. Beatriz Viterbo no está viva, ha muerto y solo aparecen los retratos que aún se conservan en la casa de su padre y que está habitada por Carlos Argentino Daneri. Borges ha estado enamorado de Beatriz y se lo manifiesta incluso a uno de los retratos mientras espera en el salón la aparición de Carlos Argentino Daneri, que está empeñado en escribir un poema interminable, un poema prodigioso que pretende relatar y resumir todo el mundo. Borges siente envidia de Carlos Argentino Daneri y, por lo tanto, cuando éste le lee pasajes de su obra, se manifiesta más bien desinteresado. No lo valora como Carlos Argentino Daneri espera que lo haga su amigo. Un día, Borges recibe un llamado urgente de su amigo, llamado telefónico, que quieren demoler la casa que él habita, y en esa casa hay un hecho fabuloso, misterioso, en el sótano, específicamente en la escalera, y por lo tanto él quiere evitar a toda costa que pueda demolerse esa casa. Lo invita a ver ese hecho prodigioso que no es otra cosa que el Aleph. El Aleph es un punto donde se concentran todos los puntos del universo, donde presente, pasado y futuro, y toda la historia, no solo de la humanidad, sino la historia del universo, se concentra y puede verse simultáneamente. Es una esfera donde el centro está en todas partes al mismo tiempo y la circunferencia en ninguna parte. Borges, naturalmente, piensa que su amigo está loco, pero acude, y Carlos Argentino Daneri lo hace pasar al sótano, le indica el peldaño en que está el Aleph
que debe tenderse en el suelo y el ángulo en que debe dirigir la mirada para ver el prodigioso punto que le permite acceder a todo el universo. Luego cierra la tapa superior del sótano Carlos Argentino, y Borges piensa que ha sido objeto de una trampa y que su amigo, envuelto en la locura, pretende asesinarlo, que tal vez lo ha envenenado ya con la bebida que le dio y que pretende dejar su cadáver en el sótano. Sin embargo, se tiende, apoyando la cabeza en un saco, tal como le indicó Carlos Argentino Daneri, y de pronto, con enorme sorpresa, ve el Aleph. Ve su vida, ve la vida de Beatriz Viterbo, ve cartas obscenas que Beatriz le escribe a su primo Carlos Argentino y que él no conocía, ve un libro que él le regaló a Beatriz y que ella nunca leyó, ve desiertos, bosques, mares, montes, estrellas, lámparas, objetos de todo tipo, ve toda la historia, todo el universo en aquel punto, el Aleph. Finalmente, Carlos Argentino Daneri abre la trampa para que salga y le pregunta si lo vio. Y aquí viene la venganza de Borges, que envidia a Carlos Argentino y le dice que no, que todo es producto de su salud. Le da a entender que está loco y que le haría bien visitar un médico y retirarse a un lugar tranquilo y descansado donde recuperar su salud. Es una venganza cruel de Borges sobre este hombre que está escribiendo ese poema prodigioso precisamente observando continuamente el Aleph. Más tarde se produce un concurso donde Borges obtiene el tercer o cuarto lugar, no recuerdo bien, y Carlos Argentino un lugar de privilegio con su poema y sale adelante con su literatura. Es un cuento interesantísimo, pero esta idea del Aleph naturalmente no es original de Borges. Aparece en otros textos, así por ejemplo en Las Mil y una Noches. Hay cuentos donde mediante un objeto, por ejemplo un cuerno o un cono de hueso, el personaje puede ver también la historia. También está la famosa leyenda del espejo de Salomón, donde al mirarlo se veía todo el universo, toda la historia, y el último en tenerlo habría sido el rey godo Rodrigo, que al mirar el espejo vio su propia muerte a mano de los árabes. Este espejo habría quedado en manos de un líder árabe. De modo que la idea de ver el universo en un solo punto es antigua, existe, pero aquí está extraordinariamente tratada. Por supuesto, los personajes no son como seres de carne y hueso. Incluso la declaración que hace Borges ante el retrato de Beatriz Viterbo resulta bastante cursi, remilgada, carente de pasión, de sangre. Y así son la mayoría de los personajes borgianos. Otro cuento interesante es el libro de arena. Aquí Borges se muestra ante un vendedor que toca un día a la puerta de su departamento, un sujeto alto, flaco, rubio, de curiosa traza, que lleva una maleta con libros y que ofrece Biblias y otros textos, y entre estos textos les va a mostrar un libro extraordinario que al hojearlo nunca se termina de recorrer, que si se observa una estampa, al volver a buscarla ya no existe, que si se busca la primera y última página jamás se encontrarán. Es el infinito sintetizado en este libro que Borges consigue tener cambiándolo por una pequeña suma de dinero y un libro al vendedor. Luego Borges se relaciona con este libro, pero finalmente lo abandona en un lugar de una biblioteca donde él mismo no quiere volver a hallarlo. Todos los temas borgianos son de este tipo. Es una mitología fantástica, una metafísica fantástica. Bueno,
Por el momento vamos a quedar Nota: aquí en por esta algunos problemas brevísima técnicos no presentamos el relato síntesis anunciado en la de parte Borges anterior, y su pero obra. les dejamos un cuento que escribí hace un tiempo, leído con voz artificial. En la madrugada. A eso de las 4 de la madrugada me desperté, un extraño ruido ondulaba en el silencio de la noche. Puse atención, era como un gemido persistente y monótono. ¿De dónde venía? Me incorporé, calcé las pantuflas y me puse la bata, enseguida fui a la ventana, el extraño sonido era más nítido pero indeterminado, después de unos minutos de atención pude concluir que venía de afuera. Cogí las llaves y salí al jardín, la noche era tibia y una luna blanca brillaba entre delgadas nubes grises. Caminé a la puerta, la abrí y me asomé a la calle, un insólito espectáculo se presentaba ante mis ojos. Miles de ovejas pasaban trotando y balando con tono de ruego y de zumbido ronco. Miré hacia la izquierda, la columna de animales se perdía en la distancia, unas grises, otras blancas y unas cuantas negras, desfilaban hacia el norte como una marea incontenible, como las imágenes de una pesadilla sin pausa. Algunas luces brillaron en las ventanas de las casas vecinas y otras figuras aparecieron en la acera, rostros de niños asomaron en las ventanas y en las puertas. De pronto estallaron gritos y carreras, docenas de niños se mezclaban entre las ovejas que en ningún momento se detenían o aminoraban el tranco. Sus gemidos conmovedores se elevaban al cielo como una misteriosa plegaria acompañada por el rítmico y tenaz golpeteo de las pezuñas. Cuando me empezaron a doler las piernas de tanto estar de pie y las ovejas seguían pasando sin detenerse un solo instante, regresé a mi cuarto y quitándome la bata y las pantuflas me acosté muerto de cansancio. Apoyé la cabeza en la almohada y creo que empecé a dormir de inmediato. Una enorme oveja negra, con los ojos redondos y brillantes, se irguió junto a la cama, su lomo casi tocaba el techo y su aliento caliente me daba en la cara, y cuando soltó un belido espantoso salté entre las sábanas abriendo los ojos y mirando hacia todos lados. La oveja no estaba, todo parecía normal, pero mi corazón continuaba martillando en mi pecho con aceleración. Por fin recuperé la calma y encendí el viejo radiotransistor que estaba sobre la mesita de noche. La voz del locutor, que intentaba ser pausada, apareció entre chicharreos interminables. Un extraño suceso ha ocurrido esta madrugada. Una interminable manada de ovejas ha cruzado la ciudad inundando las calles y causando una gran alarma en la población. Nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van.